a hablar de 60 años de una revista en la que han participado en su sostenimiento 3 generaciones de arabistas y en la que ahora mismo hay polémica de si tiene 2 épocas o tiene solo una, polémicas interesadas. Yo voy a demostrar que esta revista ha tenido continuidad desde 1952, que cumple 60 años, efectivamente, y justamente los cumple cuando estamos en el 1300 aniversario de Al-Ándalus. Pura casualidad, pero es así. Esta revista salió en 1952 y apareció por sorpresa ante el estupor y disgusto de los arabistas Allende de Espeñaperros, que entonces publicaban en la única revista que se dedicaba al tema, Al-Ándalus. Este malestar, sin embargo, no nos llegó a Granada, o por lo menos yo no tuve idea de este malestar, hasta que en 1999 José María Forneas Besteiro, en los prólogos a los índices de miscelánea, comentó: apareció en 1952 de manera casi inesperada y casi brusca, al menos a ojos de los que no vivíamos en Granada. Podríamos hablar incluso de cierto recelo. Al-Ándalus, de gloriosa historia e inigualable prestigio, y Sefarad, joven aún, pero ya con pasos muy firmes, cubrían ya con gran solvencia los 2 campos que miscelánea abarcaba. ¿Para qué, pues, una revista más? En efecto, esta revista, el primer número, ni los números siguientes, llevaba ni prólogo, ni editorial, ni manifiesto, ni declaración de intenciones ninguna, ni en su primer número ni en los siguientes. Tuvieron que jubilarse 25 años después, tanto don Luis Seco de Lucena y David Gonzalo Maeso, 2 andalusistas, uno arabista y otro hebraísta, para que comentara este último, que la miscelánea apareció como órgano de la sección de Filología Semítica de la Facultad de Filosofía y Letras. La idea surgió en amistosa conversación del catedrático de Lengua y Literatura Árabe de dicho centro, profesor Luis Seco de Lucena, del que suscribe, y del rector de la universidad de aquel entonces. Ayer, sin embargo, Cristina de la Puente sí que dio un matiz, y es que en Al-Ándalus parece que por aquella misma época habían dicho de no publicar a los hebraístas porque no eran serios trabajando. Conociendo a don a don David Gonzalo Maeso, es clarísimo que eso no lo iba a tolerar. No sé si era la misma época o no. ¿De qué época estamos hablando? De principio de siglo, entonces no tiene que ver con eso. Entonces, bien, es importante porque, claro, las razones no se transcriben en lo que queda escrito en la miscelánea. Así nació, casi por casualidad, una revista con vocación de longevidad que se ha convertido en la decana de nuestra área de conocimientos y que ha recorrido un itinerario sinuoso y ha superado innumerables obstáculos sin dejar en ningún momento de acudir a su cita, fueran cuales fueran los problemas que les afectaran. Desde sus 2 directores fundadores y los primeros secretarios, cargo que tardaría varios años en aparecer, han pasado por esta responsabilidad otros profesores y profesoras que asumieron el legado y lo mantuvieron y mejoraron, cada uno de ellos y de ellas, según su manera de hacer y según los imperativos que la época les impusiera. Los inicios, es decir, los años 50, podemos más o menos tenerlos como inicios, fueron los años del asentamiento. Los catedráticos fundadores eran los que dedicaban su actividad a la filología semítica y hicieron una dirección bicéfala de la revista. A la vez que eran los directores, eran prácticamente los principales artífices de la misma, firmando en cada número más de un artículo y haciendo todas las reseñas bibliográficas que aparecían cada año. Hasta 1958, como si entre ellos hubiera habido un pacto entre caballeros, cada número lo encabezaba el artículo de uno de los 2, o el de hebreo o el de árabe, o de David González Maeso o de Luis Seco de Lucena. El orden alfabético en la relación de articulistas tuvo que esperar hasta años más tarde, porque la máxima de edad, dignidad y gobierno era lo que funcionaba por aquellos años.
Los primeros volúmenes no llegaron a las 200 páginas, pero desde el volumen 2 de 1953 se diversifican las secciones, dividiéndose estas en artículos, varias, notas, bibliografía, y ya en el volumen 3 de 1954 se le añaden otras dos, comunicaciones y noticiario. E incluso se aneja un libro a la revista encuadernado dentro del volumen 3, que lleva paginación distinta a la de la revista. A partir del volumen 4, es decir, en 1955, la revista empieza a diferenciar dos secciones separadas según las áreas de conocimiento, la 1 de Islam y arabismo y la 2 de filología hebraica, Biblia y judaísmo. Dentro del mismo tomo, físicamente, dentro del mismo tomo, comenzando desde aquí la tendencia separatista, que culminó en 1958 con la aparición de dos fascículos físicamente separados. Es importante que memoricemos la fecha de 1958, porque una de las cuestiones que ahora mismo las evaluaciones dicen es que nos separamos en 1995, árabe y hebreo. 1958. No consta que existieran divergencias entre sus fundadores en la concepción de la revista, pues de hecho seguían apareciendo con un solo título y con la misma dirección bicéfala. En el año 1954, en la sección de noticias, aparece la llegada a Granada como catedrático el profesor Darío Cabanelas Rodríguez, que colabora como autor en el siguiente volumen y que es nombrado secretario en 1956. Es decir, fue el primer secretario de la revista, cargo del que hasta ahora carecía esta y que era asumido por los dos fundadores. Como se ha avanzado anteriormente, los fascículos separados significaba también que las direcciones también prácticamente estaban separadas. Y así, en una época de muy poco número de arabistas, de bastante sequía investigadora y de escasez de originales, eran los dos catedráticos los que continuamente tenían que hacer un esfuerzo enorme para llenar un número mínimo de páginas. La llegada de don Jacinto Bosvila y de Carmen Martínez Loscos a la cátedra de Historia del Islam relajó un poco esta tensión, aunque poco tiempo después surgieran por parte de don Jacinto Bosvila otras revistas que mantuvieron su interés. Quiero hacer estas precisiones porque para poner en valor las dificultades que toda revista científica pasa hasta que se asienta definitivamente. Y ya digo más en esta época de los años 50 de penurias de todo tipo. La miscelánea, a pesar de llevar 60 años publicándose ininterrumpidamente, solo ha tenido 6 directores o directoras. Paso a hablar de cada uno de ellos porque en su forma de hacer las cosas se ve la evolución también que ha seguido la miscelánea. Luis Seco de Lucena Paredes la dirigió durante 17 años, de 1952 a 1969. Y según confirma el mismo Gonzalo Maeso, fue muy diligente en buscar los medios económicos para el sostenimiento de la revista, aunque estos medios fueran escasos y su llegada nada sistemática. Colaboró también con numerosos artículos, sobre todo en la década de los 50, para que la sección árabe de la revista apareciera con una paginación adecuada, e hizo muchas reseñas bibliográficas de libros que publicaban arabistas del país o de fuera del país y que habrían tenido menor repercusión de no haber sido reseñados por su pluma. Del papel investigador de Seco de Lucena en los estudios andalusíes ya habló extensamente el profesor Darío Cabanelo con motivo de la jubilación de Seco de Lucena en 1971. Sin embargo, se sabe mucho menos del papel que jugó como artífice del mantenimiento en casi 2 décadas de miscelánea de estudios árabes y hebraicos. El mismo autor, es decir, Darío Cabanelas, destaca también en otro artículo la alegre vivacidad, su talento organizador y su siempre despierta curiosidad científica. Curiosidad que volcó en parte en la revista, no todo, pero sí en parte, y lo cierto es que cuando Luis Seco de Lucena le pasó el testigo al padre Cabanelas, la revista estaba ya consolidada.
aunque había empezado a aparecer los primeros volúmenes bianuales, por haber sido nombrado su director secretario del Patronato de la Cátedra Manuel de Falla, entre 1962 y 1971, y secretario de la Comisaría del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, 1962-72, que realmente era lo que le gustaba a porque eso sí ya lo viví yo también. Su segundo director fue Darío Cabanelas Rodríguez, de 1969 a 1981. Asumió el cargo con la naturalidad que prestaba ser el siguiente catedrático en el escalafón de la especialidad y sin hacer comentarios en la revista del porqué de tal sustitución, muy en la línea que marcaba su carácter discreto. Dirigió la revista desde el año 69 al 81, tras ser secretario de la misma desde 1956, de esta forma metódica y callada que todos le conocíamos. La miscelánea volvió con él al volumen anual, se abrió a la siguiente generación de profesores y, que se sepa, nunca rechazó un original, ni impuso línea de investigación, ni ideario alguno, haciendo posible de este modo que los profesores de las nuevas generaciones pudieran ir formándose como investigadores y que se ampliasen las líneas de investigación dentro de la sección árabe-islam. No sabemos qué causas pudieron influir en su decisión de dejar el cargo, pero sí se sabe que en 1978 fue nombrado presidente del Consejo de la Comisión de Publicaciones del Patronato de la Alhambra y del Generalife y director de la revista Cuadernos de la Alhambra, y en 1981 miembro de la Comisión Técnica del Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán de Granada. Cargos que vinieron acompañados de tareas y cargas nuevas, pero como digo, es una suposición, no se sabe si fue por esto o no. El tercer director fue José María Fornias Besteiro, de 1982 a 1988, al que le tocó sufrir una época convulsa que cambió la Universidad Española y la sociedad en su itinerario de la dictadura a la democracia, porque aunque la transición comenzó a finales del 75, fue lenta y dilatada en el tiempo. Fornias refiere así su paso por la dirección de Miscelánea. Cabanelas dio por hecho mi aceptación al final del volumen de 1981. Hube de someterme al hecho consumado, pero lo hice, lo aseguro, de mala gana, aunque de nada valieron mis argumentos en contra. La dirección de labores colectivas no va conmigo. Me bastaban además entonces las labores docentes y la dirección de tesinas y de tesis, donde me moví a mi aire. La miscelánea contó por primera vez con un consejo de redacción en los volúmenes 34 y 35 y se elaboraron sus estatutos, sometidos luego al Consejo de Departamento. Si se repasa la temática de aquellos años, también se puede percibir bastantes novedades. En fin, esa dirección me proporcionó, como es lógico en todo lo humano, algunas satisfacciones y más de una amargura. Las amarguras de don José María Fornias tienen mucho que ver, ya digo, con la época que vivía entonces la universidad. En 1984 se vivía todavía en la universidad un ambiente democratizador que justifica la pasión que se puso en las discusiones entre los miembros del Consejo de Redacción, para esto he estado leyéndome las actas de la revista, y la división de los mismos ante algo que ahora se contempla como meramente académico. No hay nada más que consultar estas actas, digo, y leer las propuestas en torno a la definición de la revista, los criterios para la admisión de originales, la composición y las funciones del Consejo de Redacción, las funciones del director y del secretario, para entender que tenía estas discusiones una relación íntima con la batalla abierta en la universidad y la consecución de un estatus de cada uno de los estamentos que entonces componían la Universidad de Granada. Los estatutos fueron aprobados finalmente por el Consejo de Redacción para su votación en el Consejo de Departamento del día 30 de octubre de 1984, y en esa misma reunión se eligió por primera vez al director y al secretario, saliendo elegidos Fornias Besteiro y Celia del Moral para ambos cargos. El siguiente director fue Emilio de Santiago Simón, de 1989 a 1994. Miembro de la segunda generación de arabistas que participaron en esta revista, comenzó con él una época en que las discusiones se centraron más en la calidad de los originales, la apertura a colaboradores de estas universidades españolas y extranjeras, los intercambios con revistas foráneas e incluso accedieron al Consejo de Redacción jóvenes egresados de nuestra especialidad pertenecientes a la tercera generación, algunos de los cuales están aquí.
Sin embargo, Emilio de Santiago no concedió ninguna importancia a la salida de la revista en tiempo y forma, y así en los 6 años en que fue director, todos los números que aparecieron fueron bianuales, a la espera, recuerdo, de originales prometidos por arabistas prestigiosos, nacionales y extranjeros. Cada volumen pasó de contar con más de 400 páginas, cobró importancia significativa la sección de reseñas, y algún artículo estuvo firmado por la pluma de arabistas allende nuestras fronteras. La revista, hasta este momento, seguía editándose en la imprenta y no fue hasta la quinta dirección, la de Celia del Moral Molina, 1995-2000, cuando entraron las nuevas tecnologías en su confección de la mano de su secretaria Caridad Ruiz de Almodóvar. Las aportaciones de la nueva dirección a la revista las relata Celia del Moral del siguiente modo. Resumiendo los pasos que se han dado en estos 5 años que ha durado mi gestión y la de mis compañeras del Consejo de Redacción, que siguen en la actualidad, tengo que decir que prácticamente siguen en la actualidad también, creo poder decir, sin pecar de jactancia, que ha supuesto una renovación y puesta al día en varios aspectos. Se ha conseguido la normalización de los números con los años correspondientes y que cada volumen salga en un año sin necesidad de sacar números dobles. Se ha realizado la homologación de la revista en cuanto a formato, presentación, astra, etcétera, conforme a las normas internacionales de edición de revistas científicas. A partir del volumen 46 de 1997 se introdujo en la cubierta plastificada, más duradera y acorde con los nuevos tiempos, primer cambio sustancial que se introduce desde su creación en el aspecto exterior de la revista. Paralelamente, se ha llevado a cabo, junto con los colegas de la sección de hebreo, que no hay que olvidarlo, han sido siempre pioneros en estos cambios e innovaciones, de una revisión y puesto al día de los intercambios con otras revistas, aumentando considerablemente el número de los mismos y creando una base de datos donde poder controlar estos intercambios. A partir del volumen 45 de 1996 se reanudó la sección Noticias. También uno de los logros de esta etapa fue que salieron los índices de los primeros 45 números de la revista, índices que son muy útiles, evidentemente, para consultarla. La última dirección hasta el momento en que escribo estas líneas es la mía, por eso estoy haciendo esta ponencia, que asumí poco antes del año 2000 y que continúo ejerciendo en la actualidad, motivo por el cual me ha tocado redactar esta ponencia. Los retos que me planteaba y a los que me comprometí en el volumen 50, es decir, cuando la cogí, fue mantener los logros conseguidos por los equipos anteriores, hacer que la revista estuviera en red en formato de libre acceso, al menos aquellos números que ya hayan hecho en formato electrónico. Ampliar la difusión nacional e internacional de la revista, abrirla a nuevas colaboraciones, en especial a los arabistas de la tercera generación. Realmente, a estas alturas y mirándolo con retrospectiva, es decir, desde 2011, efectivamente, la miscelánea está de acceso libre y gratuito, y aquí sí que ha pasado una época bastante convulsa de si se vendía o no se vendía, aunque nunca trascendió mucho el problema, y se vendía no en editorial, no se vendía. Y está en el repositorio de la Universidad de Granada desde 1995. El proyecto que emprendió la editorial de la Universidad de Granada de digitalizarla entera, cuando se ha marchado su director, Rafael Peinado, no se ha conseguido todavía. Esperamos conseguirlo en poco tiempo. Desde 2003, y esta es otra cosa que también quiero dejar clara, existe un Consejo de Asesores Científicos. Lo digo porque en las evaluaciones que salen pone que no existe Consejo de Asesores Científicos, compuesto por 12 investigadores de universidades españolas y extranjeras, tanto de Europa como del mundo árabe. Esta revista aparece en bases de datos nacionales e internacionales, tales como el Index Islamicus, el ISHOC y otras muchas. Los secretarios también han sido un poco secretarios, no sé cómo voy de tiempo. Como 10 minutos. Vale. Quiero hacer justicia también a los secretarios porque realmente el trabajo que ellos realizan o han realizado ha sido muy importante para la revista. Como digo, el primer secretario fue el padre Cabanelas, que logró que la revista se pusiera al día en tiempo y forma. La segunda secretaria
de la sección Árabe-Islam fue Maripaz Torres Palomo, que estuvo de 1969 a 1981, y a la que he podido entablar una especie de carteo por email para algunas dudas que me las aclarara. Por ejemplo, ¿por qué permaneció como secretaria de la revista, incluso habiéndose ido a Málaga? Y que inmediatamente que ella dejó la secretaría de la revista dimitió el padre Cabanelas. Entonces ella me dice que efectivamente permanecí como secretaria de la revista cuando ya estaba en Málaga. Fue por una parte inercia y por otra parte se pensó que era una manera de conectar la Universidad de Granada con la de Málaga. Luego se vio mejor y más operativo que la secretaría recayera en alguno que tuviera, en algún miembro del propio departamento. Y le pregunté también cómo había llevado el padre el paso generacional, porque el paso generacional es muy importante para que una revista se mantenga. Y entonces me dijo, porque había habido una especie de... Dice, el padre Cabanelas llevó, a mi manera de ver, en mi modesta opinión, con bastante estilo y diplomacia, el paso generacional. El padre era una persona que huía de aristas y enfrentamientos. El padre Cabanelas dejó la dirección de la revista porque pensó que ya había cubierto su papel y quería dejar paso a las siguientes generaciones. Como digo, Celia del Moral fue otra de las secretarias de la revista. En el entremedio estuvo Antonio Morales, 2 años, pero no aparece en ningún volumen porque mientras estuvo de secretario fue cuando estábamos haciendo los estatutos y no salió la revista con su secretaría. Y quiero alargarme un poco más con la actual secretaria que lleva, Caridad Ruiz de Almodóvar, que lleva 17 años en la secretaría, absolutamente sistemática, la compone ella, es decir, se le manda en formato electrónico, pero la composición la hace ella. Cuando la llevamos la revista a publicaciones, vaya tal cual tiene que salir, y es una labor que lleva a lo largo de todo el año. El Consejo de Redacción apareció relativamente, o tarde o pronto, como se quiera decir, desde el volumen 34-35, 1985-86, y como digo, lo último ha sido el Consejo de Asesores Científicos, que empezó en el volumen de 2003, y recientemente se ha incorporado al Consejo de Redacción, que era de personas de dentro de la Universidad de Granada. El 30% de los miembros, tal y como piden las normas, son de otras universidades de fuera de Granada. Me interesa destacar los colaboradores, las líneas de investigación y el paso generacional y las conclusiones. Como su nombre indica, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, en su sección de Árabe-Islam, acepta cualquier temática que tenga que ver con los estudios árabes. Sin embargo, a lo largo de estos 60 años ha habido sesgos relacionados con la especialización de los autores que publicaban en esta revista. Así, durante bastantes años, la línea prioritaria fue la historia del Al-Ándalus, línea a la que se dedicaban sus fundadores, el padre Cabanelas y, por supuesto, don Jacinto Bosvila, es decir, la generación que nosotros llamamos de los maestros. Al no existir una base de datos de los artículos, no se pueden hacer estadísticas precisas de las líneas de investigación, pero en un cómputo aproximado por los títulos de los artículos que he hecho yo, la línea más importante es la de Historia de Al-Ándalus, a la que pertenecen 189 artículos. Le siguen importancia la literatura, ya sea literatura andalusí o literatura contemporánea, con un total de 136 artículos, la lengua, lingüística y toponimia con 60, la arquitectura, arqueología y epigrafía con 57, los estudios de género con 36 y otras líneas de investigación menos importantes y numerosas. El paso de la primera generación a la segunda tuvo una gran importancia en la consolidación de la revista y además fue un momento bastante peligroso en la que podía haber desaparecido la misma y no lo hizo. ¿Y por qué en esa generación y no, por ejemplo, en la siguiente? Pues porque esa generación era mucho más numerosa que la primera
hija de la apertura de la universidad a todas las clases sociales, lo que obligó a aumentar exponencialmente las plantillas de los años 60, y esta misma heterogeneidad se puede comprobar también en la diversificación de las líneas de trabajo. En concreto, se afianzan y profundizan las líneas de los maestros, fundamentalmente la historia del Al-Ándalus. Se consolidan líneas apenas tocadas por ellos, como son la literatura andalusí, marginal en los años 50 y 60, y que toma gran protagonismo con otros arabistas como Celia del Moral, Fernando Velázquez, los estudios de la Alhambra con Antonio Fernández Puertas, los estudios árabes contemporáneos con la literatura con María Antonia Martínez Núñez y yo misma, los de género, Caridad Ruiz de Almodóvar, Carmelo Pérez Beltrán, y bueno, incluso la tercera generación que entra con fuerza y actualiza bastante las temáticas de la revista. Quiero leer las conclusiones, que no son muchas, porque es importante para, sobre todo si hay comentarios luego, para todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo de las revistas científicas. La longevidad de una revista significa que está en relación directa con el número de generaciones que se impliquen en un proyecto colectivo que supone el mantenimiento en el tiempo de la misma. Así, Miscelánea, en su sección Árabe-Islán, ha pasado por distintos avatares y momentos difíciles, ya fuera por escasez de originales, por falta de subvenciones o por la multiplicidad de tareas que asumían sus artífices o por la propia evolución histórica del país, momentos que se pueden detectar por la salida de números dobles. Sin embargo, estos fueron superados por el buen hacer de los distintos responsables, por el paso certero del testigo a generaciones siguientes y por la generosidad de los colaboradores, tanto de dentro como de fuera de nuestros departamentos. Segundo, a pesar de que se discute en la actualidad sobre la conveniencia de publicar en revistas ajenas a la de la propia institución, sería imposible mantener las revistas científicas más prestigiosas del arabismo y de cualquier otra línea, si no fueran el órgano de un departamento o una institución, y cuya investigación de primera mano viera la luz de forma inmediata en las mismas. No hay más que repasar el listado de colaboradores de Miscelánea para darse cuenta de que de lo contrario no hubiera salido ni el volumen primero. Pero, como digo, esto es algo común de todas las revistas científicas. Lo digo porque ahora lo que se premia es que se publiquen revistas que no sean la propia. Tercero, el conocimiento que genera la Universidad Pública Española, que es la mayoría del conocimiento que se ha generado en nuestro país desde antaño, ha sido creado gracias a los presupuestos generales del Estado, es decir, gracias a los impuestos de la ciudadanía, por lo que este conocimiento debe volver a ella sin costos añadidos. Esta idea es la que nos ha llevado a colgar la revista en Internet en modo de libre acceso, primero en la Universidad de Cádiz y cuando estuvo habilitado el repositorio institucional de la Universidad de Granada, aquí. Cuarto, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos es la revista decana del arabismo español, a pesar de que algunas evaluaciones interesadas afirmen que tiene dos épocas distintas. La segunda comenzaría en 1995, pero lo que sucedió ese año, como he demostrado con anterioridad, fue un mero cambio de equipo, que es el mismo que el actual, con pequeños reajustes. 5. Miscelánea se autofinancia, y esto también es importante porque el dinero ahora manda, y si no se vende o no se paga por ella, parece que es inútil de publicar. Miscelánea se autofinancia con los intercambios de otras revistas científicas, de arabismo de todo el mundo, y de no arabismo ya, revistas que siguen apareciendo en papel, como la nuestra, al menos hasta que esté solucionado el tema de los depósitos electrónicos de cara a años venideros. Cuidado, que eso no está solucionado todavía, los depósitos electrónicos, ¿qué va a pasar con ellos? 6. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos tendrá futuro mientras sigamos las enseñanzas de nuestros mayores en lo relativo a la creencia de que cumple una función importante en la divulgación de la investigación de nuestro departamento y de otros externos a nuestra universidad, a la perseverancia que ellos mostraron en los momentos más difíciles, a la versatilidad con respecto a la introducción de nuevos temas y líneas de investigación, e incluso a la tolerancia que mostraron cuando muchos de sus postulados eran cuestionados por los jóvenes investigadores que comenzaban a acceder a ella. Muchos son los retos actuales en estos momentos de cambios bruscos, a veces bastante destructivos, pero esperemos que los años que ha sobrevivido Miscelánea sean un acicate para que continúe tan viva y lozana como lo está en su 60 aniversario.